convención, pero por Zoom. Yo no puedo, yo último estoy para apertura y decir que... Acá puede poner todas. Gracias. La sesión es mixta, está presidiendo el doctor José. Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, doctor. Buen día, doctora. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Buen día, doctora, bienvenida. Siendo el cargo para que usted postula del Centro Judicial de Concepción, doctora, le van a formular las preguntas los consejeros del sur. Eventualmente, si algún otro consejero quiere participar, obviamente lo puede hacer. Así que comience nomás. ¿Y quién va a preguntar primero? Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, doctor. Yo le quería consultar sobre su opinión en cuanto al abordaje de la difusión de información o publicaciones falsas en las redes sociales. Sí, esa es mi opinión. Sí. Primero vamos a comentar un poquito de qué se trata, para entrar en tema. Eso es lo que se conoce como las fake news, noticias falsas. Eso está regulado por el artículo 9290, en la ley 9290 que modifica la ley de contravenciones. Y es bastante particular el artículo ese que prevé la ley, porque habla de noticias falsas. Cuando dice noticias falsas, en mi opinión, tiene que ver no solamente con quizá una aseveración, una manifestación que signifique el descrédito de una persona, sino aquello que tenga trascendencia pública. Además, y digo esto porque el contexto en el cual ha sido dictada esta ley ha sido precisamente durante la pandemia, durante la cuarentena, cuando efectivamente se difundían fake news, o sea, noticias falsas. Noticias falsas que pienso que el sentido de la ley es buscar poner coto de alguna manera a esa intención desestabilizadora y de provocar alarma social. Entonces, sí, me parece acertada, y también me parece acertado que se haya dictado en el marco de una contravención, porque me parece que ahí coincido con todos esos autores que hablan acerca de ese fenómeno que se llama la expansión del derecho penal, que absolutamente todos los problemas, todos los problemas buscan ser solucionados a través de una nueva ley penal. Entonces eso ha producido toda una expansión, una inflación del derecho penal. Entonces por eso sí me parece acertado que sea a través de una contravención que lo que busca es regular y pacificar las normas de convivencia y prevenir conductas que en algún momento pueden llegar a ser delictivas. Entonces mi opinión es que es acertada, la normativa es acertada, básicamente es. Bueno, doctora, buen día. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Felicitarla por haber llegado a esta etapa. Gracias. Yo represento a los abogados del Colegio de Abogados del Sur. Y mi pregunta va relacionada, teniendo en cuenta que estos procesos contravencionales, la mayoría tienen montos muy bajos, o algunos no tienen monto fijo de dinero, mi consulta es, ¿qué criterio tendría usted a la hora de regular honorarios profesionales en este tipo de procesos? O sea, ¿cómo lo regularía y teniendo en cuenta la ley 5480 que no dice nada al respecto de, sí dice con respecto al juzgado, a los procesos penales, pero no dice nada respecto al proceso contravencional? Claro, no se establece una base regulatoria. Y bueno, yo soy abogada litigante, le tengo gran respeto a los abogados litigantes, entonces sí, buscaría la manera basando, considero que se debería buscar la manera basándose en la complejidad de las pautas reguladoras que establece la ley de honorario,
toda la complejidad, la cantidad de escritos, el manejo de las cuestiones de derecho, la efectividad de las presentaciones efectuadas. Tendría en cuenta todos esos elementos para que sean, que condigan con unos honorarios que sean importantes para el colegio. Bueno, tenemos una pregunta desde la participación ciudadana, que bueno, le vamos a expresar ahora para que satisfagamos esa pregunta. Desde la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial proponemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que es relevante lo que los integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? En relación a su función, o sea, de alguna manera, perdón, de alguna manera publicitar los propios actos ejercidos o desplegados en el ejercicio de la función. A eso Sí, en realidad la pregunta dice, ¿cree usted que es relevante lo que integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenece? Sí, sería en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial. bueno, Si quiere, usted la puede dividir en las publicaciones, el análisis que puede hacer de lo que particularmente publican quienes ejercen la magistratura y lo que publican en relación a su función. bueno, particularmente me parece que para eso existen páginas en las redes sociales que son institucionales. Entonces, lo que tiene que ver con el ejercicio de la función, me parece que tiene que, de alguna manera, manifestarse, exteriorizarse, divulgarse en las redes sociales mediante la página institucional. Pienso que las redes sociales tienen que ver más con ciertos otros aspectos de la vida, que también, dicho sea de paso, me parece que la persona que tiene cargo en la magistratura también tiene que tener cierto grado de discreción en todos los sentidos, tanto en su vida particular como en los actos, en desempeño de su función. Y para eso, particularmente, si bien he entendido la pregunta, me parece que hay páginas institucionales en ese sentido, que no... Yo particularmente no lo consideraría adecuado decir, ay, se ha hecho tal sentencia. No me parece adecuado, no me parece correcto, no me parece prolijo. ¿Tiene redes sociales, doctora? ¿Y qué pasaría si en caso de asumir la magistratura? ¿La cerraría o la mantendría? ¿Qué considera usted que se puede publicar y que no? Eso estamos hablando de opiniones personales, ya en la función de jueza. Yo tengo yo tengo, por ejemplo, un Facebook de abogada y un Facebook particular. Y sí, me parece que es cuestión de conservar un perfil bajo y no hacer manifestaciones políticas. Un perfil bajo, un perfil discreto. No lo cerraría, pero me parece que hay que tener cierto nivel de discreción, de prudencia, no exponer en redes sociales la vida privada. No me parece. Me parece que hay que manejarlo con ciertos límites, con cierta prudencia. Está bien, para mí no, ya está, como entrevista concluida, si ustedes consideran eso, ya está. Está bien. Perfecto. Coincide. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Qué bloque? Buen día, doctor. ¿Se escucha? Sí. Sí. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Sí, ¿Cómo doctor. anda? Muy bien. Vamos a pasar directamente a las preguntas, doctor. ¿Cómo no? Así Muchas que, gracias. Listo, le van a preguntar los consejeros del sur, porque el cargo para el que está concursando es del Centro Judicial de Concepción. Así que bueno, Perfecto. arrancamos las preguntas, ¿sí? Buen día, doctor. Buen día. Mi pregunta refiere a ¿qué opina usted sobre el abordaje que le daría a las publicaciones
de noticias falsas en las redes sociales? Bueno, sabemos que hay una modificación del año 2020 que se dio en un contexto particular, ¿no? Que es este contexto de la pandemia. En ese marco, la legislatura sacó la ley 9290, que sanciona, es una modificación de la ley 5140, sanciona a todo aquel que publicare, difundiere una noticia total o parcialmente falsa en las redes sociales. Sanciona con un salario mínimo vital y móvil y unos días de arresto, que no puede superar a 10, que ahí obviamente dice lo que fija después contravencional. Creo que eso hay que entenderlo obviamente en el contexto en que ha sido sancionada esta ley, ¿no? Creo que en ese momento nuestra provincia, en realidad nuestro país y el mundo atravesaba una situación bastante caótica en cuanto a la pandemia, y particularmente en nuestra provincia se daba mucho esta situación de estas noticias falsas por las redes sociales, particularmente de que había tantos casos, que determinada población había sido aislada, ¿no? Generando ciertamente cierta intranquilidad o pánico en la sociedad, hasta, yo diría rozando lo que es un delito penal, ¿no? Porque estas figuras contravencionales, son figuras de tipo preventivo que tutelan bienes que luego son penados tutelados por el Código Penal. ¿A qué apunta esto particularmente? Como digo siempre, toda norma obviamente debe ser interpretada en el contexto que ha sido dictado. Creo que esta fue una norma que fue acorde para ese momento. Ahora, viendo las últimas noticias y de lo que se habla últimamente del famoso discurso del odio, que creo que se lo trata de familiarizar a este precepto, esta disposición que es una sola. Creo que estamos muy lejos de eso. Creo que hay que ser muy cuidadoso en lo que es el manejo, la aplicación e interpretación de la normativa para no caer en lo que es la censura, ¿sí? Creo que si lo vamos a relacionar con lo que se habla hoy de los dichos que se supieron decir hace un tiempo con respecto a determinado sector político, bueno, creo que por un lado, lo que son los discursos del odio, hoy creo que estamos muy lejos. Los discursos del odio, si bien es cierto, no hay una normativa específica con respecto a las expresiones de odio, sí está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la apología del odio como una de las prohibiciones, el artículo 13, pero creo que el discurso del odio son propios de aquella época, de la época de Hitler, del año 30, ¿no? Del famoso del Tercer Reich, que son expresiones de carácter verbales, que tienen un tinte claramente peyorativo y discriminatorio, una determinada persona o grupo de personas por su origen étnico, racial, religioso o género. Creo que esta norma, como digo, si bien es cierto la tenemos hoy en nuestro digesto contravencional, debe ser interpretada en ese marco. No llevarla al extremo para no caer, obviamente, en la censura. Porque si tratamos de censurar, de utilizar esta norma para penar cualquier tipo de expresión, obviamente estamos desvirtuando el sentido del legislador. Obviamente. La pregunta va a la difusión de noticias falsas o publicaciones que sean falsas, ¿no es cierto? O sea, obviamente no habla del tema del odio o discriminación. Y ahí teniendo en cuenta además que, digamos, se ha tipificado penalmente lo que es la difusión de imágenes no autorizadas. Exactamente. Queda en el marco contravencional todo lo demás. Bueno, yo lo que apunto concretamente, y creo que es el concepto que tenemos que tener para la aplicación de la norma, como digo, la norma está, pero no desvirtuarla porque también hubo, incluso hasta hace un tiempo, alguna propuesta de legislar sobre los discursos del odio. Entonces no tenemos que utilizar esta norma para caer en la censura, porque si no, obviamente estaríamos desvirtuando el sentido. Siempre, obviamente, la norma debe ser interpretada, tal como lo dice el propio artículo 8 del Código Procesal Penal, en el contexto que son dictadas, ¿no? Por el principio de progresividad. Si no, las normas prácticamente caen en desuso. Gracias, doctor. Doctor, buen día. En primer lugar, felicitarlo por haber llegado a esta etapa. Gracias. Yo represento a los abogados del sur. Mi pregunta va relacionada a la regulación de honorario en los procesos contravencionales. Teniendo en cuenta que la 5480 no tiene un artículo específico con respecto a la regulación de honorarios en este tipo de procesos, quería saber cuál sería su criterio llegar a ser juez para regular los honorarios en los procesos que tienen montos de cuantía muy bajos o en los que no tienen
cuantía para tener en cuenta al momento de la regulación? Bueno, yo creo que, como usted lo dice, no está previsto legislativamente, son obviamente procesos extrajudiciales. Yo en ese sentido creo que, sí, por supuesto que haya que regular honorario y como usted dice, hay procesos que tienen cuantía porque hay multas, creo que hay que atenerse a las disposiciones de 5480 con lo que se refiere a procesos extrajudiciales. Si mal no recuerdo, no estoy litigando, actualmente soy funcionario del Ministerio Público Fiscal. Creo que lo más acorde es una regulación por procesos extrajudiciales, creo que un 5% creo que establece la 5480, por decir, no estoy a eso porque no estoy litigando actualmente. Pero al no ser proceso judicial, obviamente la única salida que queda para reconocer, obviamente, porque lo primero que hay que reconocer, si queremos garantizar el derecho de defensa, es la presencia de un litigante, un abogado defensor. Y creo que en eso lo más acorde, en mi caso particular, creo que regular como proceso extrajudicial un 5%. El artículo 67 de la ley 5480, cuando habla de los procesos penales que no tienen un monto, regula, la ley dice que el mínimo será 2 consultas escritas. ¿Qué opinión tiene al respecto de eso? Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Si bien es cierto, en mi opinión particular, doctor, vuelvo a lo mismo, no es un proceso penal. O sea, si bien es cierto, la contravención tiene claramente la naturaleza penal, se respetan todas las garantías del proceso penal, pero no es un proceso judicial. Obviamente es una cuestión de criterio definirlo, obviamente quien ocupe el lugar concretamente, en el caso no hay, obviamente tenemos que ser, obviamente que en este momento, con lo que respecta al juzgado contravencional, está ejercido por una secretaría, entonces obviamente quien ocupe el lugar tendrá que establecer un criterio. Sí, es verdad, establece 2 consultas escritas en un proceso, el proceso de esa naturaleza. Pero yo también creo que, vuelvo a lo mismo, no es un proceso judicial. Yo creo que habría que conversarlo. Obviamente habría que ver el monto de la multa, teniendo en cuenta también que los montos de la multa no son muy altos tampoco, ¿no? Entonces creo que en ese caso sí creo que habría que balancear, obviamente, entre la disposición de la 5480 con respecto a 2 consultas escritas y ver también la cuantía de la multa, pero no estaría tampoco, creo, para decir verdad, y lo admito, no estaría muy alejado de la regulación, vuelvo a decir, para respetar el trabajo del profesional también, ¿sí? Porque si queremos realmente que el proceso contravencional sea con toda la garantía, creo que también hay que debidamente reconocer el trabajo del abogado defensor. Disculpe, una aclaración. Es que el proceso contravencional no es un proceso judicial. El proceso contravencional, a ver, el proceso contravencional en sí es un proceso de naturaleza de índole administrativa. El proceso contravencional, no estamos hablando, usted me está hablando del juez contravencional o del proceso. En el ámbito donde el doctor le preguntó la regulación de honorario. Perdón, no. Administrativo, sino Yo, perdón, no me rectifico. Yo me confundí con el proceso contravencional en el área administrativa, no, usted me está hablando en sí, de la impugnación. Claro, cuando llega usted como juez contravencional. Está bien. la recurso. No, me rectifico. Sí, me rectifico. Estaba con la opinión puesta, respecto, gracias doctor por aclarar, estaba con la opinión puesta respecto de lo que es el proceso contravencional ante el jefe de policía, como un proceso administrativo. Me rectifico en eso, y bueno, gracias, obviamente, está situando obviamente como fue de impugnación contravencional. Me disculpo por eso, la verdad que yo estaba pensando en el proceso contravencional porque, más allá de eso, entiendo, vuelvo a decir, que en el proceso contravencional, que sí, el proceso contravencional ante el jefe de policía es un proceso administrativo, ¿sí? Donde se aplican todas las garantías judiciales. Y si bien es cierto, no está previsto, vuelvo a lo mismo, insisto que si bien es cierto, no está previsto, tampoco para 5480 una regulación no es el proceso, pero es un proceso extrajudicial, y yo entiendo que si queremos realmente brindar toda la garantía al acusado en el proceso contravencional, y una de esas precisamente es la provisión de un abogado defensor, también merece el reconocimiento obviamente de su emolumento por la tarea profesional. Pero me rectifico, obviamente le agradezco doctor, pero estaba vuelvo a decir, con la cabeza puesta en el proceso administrativo ante el jefe de policía. Por reglamento se garantiza la participación ciudadana en formulación de preguntas para la entrevista, así que le queremos formular una que hemos seleccionado de las que se han enviado. ¿Cree usted que es relevante que los integrantes de la magistratura
expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? Yo en lo particular, primero hay que tener en cuenta que como magistrado, en el caso que me llegara a tocar estar dentro de lo que es el colegio de jueces y la magistratura, creo que como magistrados debemos entender lo que es el principio de publicidad, ¿sí? El principio de publicidad como principio fundamental de nuestro sistema de gobierno, principio republicano, es más, creo que es el único principio de rango constitucional que está en el Código Procesal. Pero la publicidad entendida en el sentido de que los magistrados, los funcionarios judiciales, estamos sometidos al escrutinio de la sociedad. Estar sometido al escrutinio de la sociedad es parte de la publicidad de los actos, ¿sí? Pero que la sociedad nos juzgue. Yo no creo, particularmente, en mi rol por decir, en supuesto que llegar a ser un juez contravencional, como parte del Poder Judicial, no entiendo, si bien es cierto, siempre es bueno el dinamismo, la comunicación, pero en lo personal entiendo que la sociedad lo juzga a uno por los actos. Si bien es cierto, la publicidad es esencial, la sociedad, hay distintas formas de participación ciudadana. El juicio por jurado, la intervención de asociaciones de consumidores, por ejemplo, la amicus curiae, pero yo no creo que sea lo más conveniente que un funcionario judicial tenga que dar explicaciones a la sociedad, más que no sea por la sentencia. Creo que los magistrados se expresan a través de su sentencia y tienen que ser juzgados por lo que expresan la sentencia. Esto puede prestarse muchas veces que un magistrado opine una cosa o diga, o la sociedad lo interprete. No nos olvidemos de que la sociedad en su gran mayoría, no son estudiantes de derecho, no son abogados como para entender un juez. Entonces, yo creo que si bien es cierto, debemos estar abiertos a la publicidad, pero la publicidad entendida en ese sentido, de que debemos dar cuenta de los actos como parte de nuestro sistema republicano de gobierno, admitir que la sociedad, creo que si la sociedad se quiere intervenir, quiere participar, quiere escuchar un juicio, obviamente la publicidad está garantizada, intra y extra procesal. Pero no creo, en lo personal, no creo que un magistrado tenga que dar explicaciones públicas. Las explicaciones están en la sentencia. Si nuestras explicaciones son insuficientes, seremos juzgados obviamente por un jury de enjuiciamiento. Si no estamos en condiciones, tendremos que ser enjuiciados por un jurado capacitado. Pero en lo personal no considero que un magistrado, vuelvo a decir, en ese sentido, tenga que dar explicaciones que no sean más que por la sentencia, ¿sí? En lo personal. Bien, claro. Pido una interrupción, presidente. Señor presidente, ¿me concede el uso de la palabra? Sí, doctora, sí. Una consulta al doctor, quizás relacionada a alguna pregunta anterior, alguna respuesta que dio, breve, ¿no? ¿Cuál es para él la importancia del fuero contravencional, de la existencia del fuero contravencional en el sistema general y como fuero que brinde un servicio a la sociedad? Si es que ¿cuál es la importancia de la existencia de lo contravencional, no solo para la persona involucrada en los procesos, sino para la sociedad? No, gracias. No, gracias. Sí, doctora, miro para allá, pero sí, pero bueno, para acá. Teniendo en cuenta la magnitud que tiene nuestra ley de contravención y que muchas veces, obviamente, hasta en algunos artículos ha sido declarada inconstitucional, sabemos que lo que es el ámbito contravencional hace a las potestades propias del Estado en cuanto a mantener el orden, seguridad y salubridad, ¿sí? Eso es indiscutible. Creo que obviamente, teniendo ese punto de vista, teniendo en cuenta la trascendencia que tiene la fijación de las faltas o contravenciones, dentro de un procedimiento administrativo, creo que es indudable, es indiscutible, mejor dicho, la función del juez contravencional como órgano de control de una decisión administrativa. Creo que en esto, tanto la Corte Nacional como la Corte Local, en los fallos Castillo y Madala, ya lo han dicho, de que el ejercicio de las facultades jurisdiccionales por los organismos administrativos es perfectamente constitucional, siempre y cuando se deje abierta la instancia judicial de revisión completa de la sanción impuesta. Yo creo que ahí entra obviamente como una cuestión totalmente relevante y absolutamente necesario para garantizar obviamente el procedimiento correcto,
la función del juez contravencional. Como juez de contralor, no un juez que sustituye, a ninguno de los administrativos, llámese director de comercio, llámese jefe de policía. La función del juez contravencional es fundamental como juez revisor para mostrar a la sociedad, obviamente, que esa función, y garantizar, no solo a la imputación, sino a la sociedad, que esa función que está ejerciendo un funcionario administrativo como juez de faltas, son ejercidas dentro del marco constitucional y con respecto, obviamente, al derecho de defensa, un juicio y al debido proceso. Vuelvo a decir, en eso es fundamental, y no sé si, doctora, si con eso estoy contestando su pregunta, yo me sitúo, obviamente... Le hago una aclaración, doctor. Quizás no se la hice para no sugerirle la respuesta. Lo que usted es correcto, pero quizás me estaba refiriendo a lo contravencional que tanto se habla hoy en distintos ámbitos y que en lo que coincido, lo contrario como preventivo de lo penal. La pequeña falta como promotora de una conducta incumplidora de generalizarse y masificarse, me refería a la función del juez en ese rol también y de todo el ámbito. Pero está respondida para mí. Sí, si usted me permite, nada más, doctor, una aclaración, yo lo dije creo hace un ratito, obviamente que las infracciones que están contempladas en nuestro régimen contravencional son de tipo preventiva. Obviamente que todas estas conductas, como dije, que están sancionadas en la ley de contravenciones, son con una función netamente preventiva a fin de evitar la lesión de bienes jurídicos que están tutelados en nuestro Código Penal. Obviamente, vuelvo a decir eso, que la función del juez contravencional no sustituye al funcionario administrativo como juez de falta encargado de sancionar, porque vuelvo a decir, es una potestad del Estado. ¿Sí? El juez contravencional, obviamente, no sustituye, creo que en eso sí debe respetar el criterio que tiene lo que es el juez de falta, que creo que, y en eso yo lo tengo como asumido bastante claro, de que la función del juez contravencional, sobre todo, es hacer valer el derecho de defensa y juicio y el debido proceso. No sustituir al funcionario que ha sancionado o que ha juzgado, sino ver si realmente esa sanción ha sido aplicada dentro de un marco de discreción. Dijo la Corte, la idea no es sustituir, sino que esas atribuciones sean ejercidas dentro de un marco de discrecionalidad y no que sean pura arbitrariedad fuera de un control judicial. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Por eso me refiero a la pregunta anterior. Muchas gracias. Está bien. Bueno, Hola, doctor. Yo un poco continuando con el tema de la pregunta de la participación ciudadana. ¿Usted maneja redes sociales? Así estamos en eso. La verdad que poco, doctor. Poco, sola. ¿Ah? Bien. Tengo, sí. En caso de asumir la magistratura, ¿usted considera que un juez no puede utilizar redes sociales? ¿Qué opinión tiene sobre...? No, yo cuando me refería al tema, capaz que entendí mal la pregunta del legislador. Cuando yo me refería al tema de la publicidad, yo creo que no tiene nada que ver con que un juez, un magistrado, un funcionario, como hace el derecho de la persona, a su intimidad, a su privacidad, puede usar o no redes sociales. Capaz que yo entendí mal la pregunta. Sí, la pregunta estaba con relación a la función, pero ahora bien. el doctor Cosio apunta a lo personal. Punto en lo personal, doctor, creo que no tiene nada de malo que un funcionario como persona pueda usar sus redes sociales. Yo creo que lo que, en mi caso particular, obviamente en mi caso particular, creo que lo que es las redes sociales entra en el ámbito de mi privacidad, ¿sí? Y no, más allá de que como magistrado tenemos que mantener, obviamente, también nuestra conducta, que sea ajustada también, pero yo lo que me refería, obviamente, no tiene nada que ver con no usar las redes sociales. Vuelvo a decir, en particular, uso nada más que WhatsApp y nada más. No hago expresiones por redes sociales, no tengo Facebook. Entonces, si hablamos de lo que es la publicidad, y no sé si con eso contesto su pregunta, si hablamos con la publicidad, primero entiendo de que es necesario una participación ciudadana, pero no considero que un funcionario judicial deba transmitir opiniones o dar explicaciones de sus actos a través de redes sociales. Pero entiendo, vuelvo a decir, que lo demás, el uso de redes sociales, está dentro de lo que es el ámbito de intimidad y privacidad de la persona, como dos conceptos diferentes. No sé si contesto con eso su pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya lo esperamos al presidente. Sí, gracias, doctor.
Está concluida la entrevista. Muchas gracias, doctor Sosa. Muchas gracias. Tengo buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Fotógrafo. Ahí está presidiendo vía virtual el doctor Pose. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Buen doctor? día. Bien, bien. Como cargo para que usted concurse desde el Centro Judicial de Concepción, le van a formular la pregunta primero los consejeros del sur. Así que, para ser breves, pasamos directamente a las preguntas. ¿Ah? Bueno, muy bien. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted y cómo abordaría el tema de la publicación en redes sociales de noticias o publicaciones falsas? Bien, bueno, con relación a las publicaciones de noticias falsas, yo considero que, bueno, que este tipo de publicaciones puede ser cuestionado desde el punto de vista de la libertad de expresión, por un lado. Por otro lado, considero que si bien este tipo de noticias falsas hacen digamos, a una serie, digamos, a una serie de situaciones en donde en muchos casos hay una intencionalidad de poner, digamos, en boca de la gente una noticia que afecta, quizá, o puede afectar el ámbito privado de una persona, y creo que debería ser de alguna forma tipificada dentro de lo que serían las contravenciones policiales. Doctor, buen día. Felicitarlo primero por haber llegado a esta etapa. Muchas gracias. Yo represento al abogado del sur. Mi pregunta va relacionada con la regulación de honorarios. En este tipo de procesos, los procesos contravencionales, en los que por ahí hay cuantías que son muy bajas con respecto a multas que lleguen a su juzgado en carácter de apelación, y teniendo en cuenta que la ley 5480 no dice nada al respecto, con respecto a la regulación de honorarios, ¿de qué forma usted regularía los honorarios en este tipo de procesos? Bien, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer en primera medida es diferenciar, porque por un lado nosotros tenemos lo que son contravenciones policiales de lo que son las cuestiones de las multas administrativas, de las multas que se generan tanto por las provincias como por las municipalidades como por los tribunales de falta. En los casos de las multas, o sea, de las faltas, en la mayoría de las veces hay bases regulatorias. De hecho, hoy estamos viendo dentro de la Secretaría Contravencional, yo soy secretario contravencional, estamos viendo multas bastante altas con relación, por ejemplo, a los cortes de luz por las empresas de EDP, que hoy en día nos afecta a todos y a la sociedad en particular, ¿no? Y creo que habiendo base regulatoria se haría aplicación de los principios generales de la ley de regulación de honorarios y regularía en base al artículo 38. Ahora bien, con relación a las multas, que se efectúen en el plano de las contravenciones policiales, no siendo susceptible de apreciación pecuniaria, la regularía en consultas escritas. Ahora bien, en el caso de las multas por las cuestiones de falta y relacionados también a la mayor cantidad de juicios que hoy tiene la Secretaría, que son que están relacionados con
multas efectuadas por la Dirección de Comercio Interior, el retraso que lleva de muchos años, digamos, de falta de resolución, sí han hecho de que muchas de esas multas hayan quedado, digamos, muy bajas, en donde una regulación de honorarios en un mínimo para el abogado del Estado, porque acá además nosotros tenemos que la parte, digamos, que apela es la empresa, pero también tenemos la figura del Estado a través de la Fiscalía de Estado como, digamos, parte en el proceso. Si bien es facultativo, se le da intervención. Creo que cuando la multa es muy exigua, nosotros estamos aplicando el principio de una consulta escrita y en muchos casos perforando el mínimo y poniéndole hasta media consulta escrita, porque por ahí las multas son de 200 pesos, tienen 20 años de juicio y ya la Corte se ha pronunciado en muchos fallos en que no opera la prescripción para este tipo de procesos. Le pido una aclaración. Sí. Usted mencionó que cuando hubiera monto regularía conforme a las pautas regulatorias del artículo 38. Lo mencionó cuando dijo su respuesta. Sí. El artículo 38 prevé esas pautas en función de los procesos de primera instancia. Y la intervención del juez contravencional lo hace en el marco de control judicial o de apelación en la sanción contravencional. Sí. ¿Cómo justificaría usted aplicar esos porcentajes que surgen del artículo 38? Están previstos para la primera instancia, no para la instancia de apelación. Porque en realidad, o sea, si bien actuamos, digamos... Son diferentes los porcentajes, obviamente. Sí, son porcentajes diferentes, pero de alguna forma nosotros tenemos el juicio administrativo, te he dicho, y la apelación viene como si fuera una cámara de apelación, una cámara contencioso de primera instancia. Y la instancia revisora que le queda a esto es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando nosotros regulamos honorarios, los regulamos conforme a las pautas como si fuera una primera instancia y no como si fuera un tribunal propiamente de apelación. ¿Por qué? Porque la instancia revisora después la tiene la Corte, en donde la Corte, para poder regular honorarios, también nos exige a nosotros que pongamos una regulación previa. Doctor, volviendo a la que yo te había formulado, ¿vos tenés conocimiento de alguna previsión legal en cuanto al tema de la difusión de noticias falsas? Una prohibición legal que habría que tipificar, digamos. Una previsión, si hay una norma. En realidad yo creo que yo considero que, o sea, yo he estudiado un poco los códigos contravencionales de las otras provincias. Creo que siguiendo mucho el pensamiento del doctor Mario Giuliano con respecto a cómo debería ser un código procesal contravencional, considero que debería un código de avanzada tener la menor cantidad de tipificaciones posible. Considero que un código de avanzada debe ser un código que no sea represivo, en donde se elimine el arresto, digamos, como una figura de pena, que solamente exista la multa y que además de ello sea un código que le dé soluciones a los vecinos y no problemas. Entonces creo que la tipificación, tal como está planteada en la mayoría de los códigos de la Argentina, la multiplicidad de tipificaciones y con ello tipificaciones de peligro abstracto, de
tipo penal en blanco, hacen que la vida de la sociedad sea menos armoniosa. Entonces, con ello, creo que si nosotros pensáramos en un código de contravenciones ideal, podríamos ver que es necesario, por un lado, incorporar garantías para los ciudadanos desde el punto de vista constitucional y convencional, en donde esté la figura del defensor, en donde esté la figura de un fiscal y de un juez imparcial. Entonces, creo que un código moderno sería un código que sea especializado en el tema. Y una manera también de filtrar de alguna forma la cantidad de contravenciones que ingresarían ante una eventual modificación de una ley procesal, sería incorporar dentro de esa ley resoluciones alternativas de los juicios, quizás también conciliaciones, o podemos también incorporar trabajo. Me parece que va por fuera de la pregunta. La pregunta puntual es si usted conoce alguna norma provincial, básicamente, que haya regulado sobre esto de las publicaciones de noticias falsas. ¿Tiene conocimiento de alguna ley a nivel provincial? Para ser más concreto, digamos, con la pregunta. Bueno, hay una normativa que reguló hace poco, digamos, el tema de la fake news y de noticias falsas. Sí. Bien. Y doctor, y de la legislación comparada provincial que estoy leyendo, que nos cuenta, ¿cuál le parece, de qué provincia le parece que el código que sea más completo, que reúna las condiciones para... Bien, yo creo que los códigos que se acercan más a lo ideal, digamos, de las provincias sería el Código de Santiago del Estero y el Código de Neuquén. ¿Y has leído alguno de los proyectos que tienen estados parlamentarios en la provincia? Sí, he leído varios proyectos que tienen estados parlamentarios y por eso también hice hincapié mucho en el tema de la tipificación. He visto proyectos muy buenos, uno hecho por la mesa de diálogo en donde estaba el doctor está el doctor Albo, también vi del doctor Moroz, del legislador, y también vi uno realizado por la policía de Tucumán. Bueno, creo que el que más se acerca a lo que yo considero que debe ser es el proyecto realizado por el doctor Albo, de lo que yo vi, ¿no? Creo que lo que sí habría que hacer en realidad también es un estudio muy detallado sobre la tipificación, ¿no? Porque creo que ahí es donde radica el mayor conflicto. Y por último, creo también que bueno, en una forma muy utópica, ¿no? Siempre he pensado que sería muy bueno pensar en incorporar las contravenciones, ya que las contravenciones son derecho penal, menor intensidad aflictiva. ¿Por qué no pensar en grande e incorporarlas al Código Penal? Si bien eso puede traer aparejado una gran discusión que es sobre el federalismo, creo que el hecho de tener una multiplicidad de normas que rijan en materia contravencional y que hagan a la vida de la gente, vulnera el principio de igualdad ante la ley, porque si nosotros nos ponemos a pensar que, por ejemplo, Neuquén con Río Negro lo cruza un puente, o Chaco con Corrientes lo cruza un puente, y son pueblos que son vecinos que tienen la misma identidad, si yo derogo una ley, por ejemplo, el travestismo, y cruzo un puente, de alguna forma estoy violando el principio de igualdad ante la ley. Y como esos casos creo que hay muchos, y bueno, creo que sería bueno pensarlo en grande como una propuesta, ¿no?, de debate. Doctor,
Por reglamento se garantiza la participación ciudadana para la formulación de preguntas en la entrevista, así que le vamos a hacer una formulada por la ciudadanía. ¿Cree usted que es relevante lo que integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? Sí, totalmente. Creo que un juez debe guardar no solo el decoro, sino que uno tiene que ser y parecer. Creo que tenemos una gran responsabilidad en la sociedad. Creo que tenemos puesta la vista de la sociedad en nosotros y que una forma amigable, digamos, de llegar a la gente es no exponiéndose, digamos, en redes sociales ni hacer uso de ese medio para ventilar cuestiones de la vida privada de uno que pueden afectar al pensamiento de otro y que quizás, digamos, no es relevante para uno, pero sí para la sociedad que nos está viendo. Y en relación a la difusión de sus redes personales de fallos judiciales o de su actuación como magistrado. No, yo considero que mis fallos, y es más, bueno, yo soy funcionario de carrera, he pasado por muchos juzgados, he tenido oportunidad de tener grandes jueces, he trabajado con el doctor Ernesto Gastaminza, con la doctora Roxana Martínez, después he armado varios juzgados y la verdad es que siempre he priorizado y en los equipos con los cuales me tocó trabajar he tratado de que se reserve por sobre todas las cosas el proceso, el nombre de las partes y que no se ventile y que no salga de adentro del juzgado algo que pueda afectar a las partes, ¿no? Bien, doctor. Gracias. Daniel. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl. ¿Cómo le va? Bien. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Ya, doctor. Usted está concursando, doctora, para un cargo en el sur, empresa correccional en el Centro Judicial de Concepción. Le van a formular la pregunta a los consejeros del Centro Judicial, o que vienen por el Centro Judicial del Sur, en este caso, que son el legislador Raúl Albarracín, el doctor Racedo por abogados y el doctor Sánchez por magistrado. Si algún otro consejero quiere formularle otra pregunta, obviamente, digamos, está habilitado para hacerla. Así que pasemos directamente a la entrevista, ¿les parece? Gracias, doctor. Doctora, gusto tenerla acá. ¿Qué opinión tiene sobre las publicaciones falsas que se hacen en las redes sociales? Bueno, al respecto, la ley 5.140 de contravenciones policiales ha recibido una modificación entre los artículos 55 y 56 y regula la publicación y difusión de noticias falsas o las fake news en las redes sociales, ¿no es cierto? Y la pena que impone es una multa, la sanciona con una multa equivalente a un salario mínimo vital y móvil o a los días de arresto que imponga el juez contravencional, los cuales no pueden ser superior a 10 días. O sea, que de alguna manera las noticias falsas están reglamentadas por una ley contravencional. Y bueno, al respecto, en mi opinión, tiene mucho que ver también con la libertad de expresión. Sí tiene ciertas implicancias y esas publicaciones falsas, realmente cuando se hace una publicación a sabiendas
que la noticia falsa lleve implícito cierto dolo, ¿no es cierto? O también puede llevar implícito una culpa grave. Entonces, en esos casos, sí, corresponde la sanción, la aplicación de la multa, o bien los días de arresto que imponga el juez contravencional. Y eso ha sido un tema muy en boga, sobre todo en estos últimos tiempos. Lamentablemente no podemos manejar las redes sociales que avanzan a pasos agigantados y pues muchas veces la legislación no acompaña, ¿no es cierto? Y uno no sabe en una red social, por ejemplo, Twitter, WhatsApp, quién realiza esas publicaciones. Y bueno, tiene que estar reglamentado, está reglamentado y corresponde ponerle un límite. Gracias, Doctora, buen día. Buen día, doctor. Felicitarla por haber llegado a esta etapa. Muchas gracias, doctor. Yo represento la voz del sur. Le voy a hacer una pregunta relacionada a la regulación de honorarios. Bien. Teniendo en cuenta que este tipo de procesos, los procesos contravencionales, muchos de ellos no tienen una cuantía o tienen cuantías que son por ahí muy bajas, ¿qué criterio tendría usted para, de ser designada jueza, para regular los honorarios en este tipo de procesos? Mi criterio sería evaluar la casuística. Cada caso en particular, las condiciones económicas de las partes también, porque yo no puedo regular, poner una imposición alta de unos honorarios altos al letrado patrocinante o hasta quien represente al infractor, ¿no es cierto? Si el infractor carece de medios económicos. Recordemos que toda persona tiene derecho al acceso a justicia, por ende tiene derecho a una debida defensa. Si bien pueden ir representados por un defensor oficial, tendría en cuenta, analizaría cada caso en particular, las condiciones económicas y en cuanto a los honorarios. Sí me regiría por la ley de honorarios, la 5.480, me regiría, sí, pero sí tendría en cuenta el patrimonio, porque recordemos que las infracciones contravencionales afectan bienes jurídicos, uno de ellos es el patrimonio del infractor. Entonces tendría muy en cuenta eso y también la ley para regular. Usted dice que usted tendría en cuenta la capacidad económica. La capacidad económica del infractor. El infractor. Y bueno, pero la ley nos fija mínimos para la regulación del honorario. ¿Cómo jugaría ahí la capacidad económica del infractor y los mínimos que nos fija la ley? Si es de capacidad baja, se aplicaría un mínimo que se pudiera cumplir, que el infractor pudiera cumplir, ¿no es cierto? Y trataría de que lo cumpla dentro de las posibilidades que ese infractor tenga. Doctora, por reglamento se garantiza la participación ciudadana en la formulación de preguntas. Sí. Y acá le vamos a hacer una que viene de esa fuente. ¿Cree usted que es relevante lo que integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? ¿Me lo puede repetir? Sí. ¿Cree usted que es relevante lo que los integrantes de la magistratura expresan o muestran en las redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? Sí, yo creo que sí. Que es muy importante porque convengamos que hoy en día la sociedad un poco está descreída, o sea, el Poder Judicial sufre cierto descreimiento. Entonces, para poder levantar la imagen, creo que sí tienen que, las redes tienen que brindar una buena información acerca, no solo mostrar lo malo, porque los jueces no hacen mal las cosas, ¿no es cierto? No mostrar
el tiempo quizás que demoran en resolver una causa, no, sino todo el trabajo bueno, porque hay que ser juez, realmente hay que ocupar ese lugar, ¿no es cierto? Hay que sentarse, evaluar el caso, dictar una sentencia, tener razonabilidad, sana crítica para dictarlo. Entonces creo que se tiene que mostrar también todo lo bueno para levantar un poco la imagen del Poder Judicial. Estamos. ¿Que alguien quiere formular otra pregunta, doctor? No. Doctor Sánchez, ¿no? Listo. Bueno, entrevista concluida, doctora, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias. Habla el señor presidente. Ahí está el Buen día, presidente. doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, cómo anda? ¿Cómo le va? Bien. Doctor, usted está concursando por un cargo en el sur de juez contravencional. Le van a formular la pregunta a los consejeros del sur. Doctor Albarracín, que está por el estamento político de los legisladores. Está el doctor Racedo por el Colegio de Abogados del Sur. Y está el doctor Willy Sánchez por los magistrados del sur. Así que cualquier otro consejero, si quiere formular otra pregunta, obviamente está autorizado. Así que pasemos directamente a las preguntas, ¿les parece? Bien. ¿Listo? Buen día. Aquí Estamos ahora. rompo el hielo. Doctor, ¿qué opina de las publicaciones falsas en las redes sociales? Sobre la última modificación que hicieron, la 5140. Puede ser esa y más su Sí, perspectiva del abordaje del tema. Sí, tengo entendido que hay dos modificaciones, la del 92-90 y la del 94-94. Creo que son las últimas que hicieron la 5140. Mi opinión personal, creo que, bueno, en varios de los aspectos, en materia probatoria me deja un poco intranquilo cómo probar el hecho también, tanto del acoso callejero como también el tema de la fake news. ¿A quién le corresponde? O sea, el daño jurídico es patente. Sabemos que una falsa publicación puede dañar la psique de cualquier persona. Ahora, ¿a quién le correspondería la carga de responder ante esa fake news, ¿no? Yo creo que ahí hay una distinción entre a quién le corresponde dar la noticia verídicas, como serían los medios de comunicación. Yo creo que tendrían que responder los medios de comunicación ante una noticia que no tenga respaldo. Distinto sería la de un particular, un menor de edad. Esa es mi humilde opinión respecto al tema de la noticia falsa. En tema probatorio, y como le decía, el tema de a quién le corresponde, quién tendría que ser responsable. Doc, Sí. voy a hacer una pregunta relacionada con regulación de honorarios. Sí. Los procesos contravencionales, o sea, la ley 5480 no hace una referencia a cómo se regularían los honorarios en este tipo de procesos. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de por ahí montos que son bajos, de poca cuantía, o otros en los que no existe monto, ¿cuál sería el criterio que tendría usted para regular honorario en este tipo de casos? La relevancia del caso, el tiempo, bueno, me escuchan con eco. La relevancia del caso y el tiempo que le haya tomado, y también una base. Yo creo que tendría que existir una base regulada ya para los colegas. O sea, la ley nos habla de un mínimo, que es la consulta escrita. Sí, el problema es cómo se va variando eso con la economía del país. Queda desactualizado constantemente lo que le pasa a la gente que hace laboral. Uno tiene que estar actualizado constantemente para saber el tema de los montos. Esa es mi humilde opinión también. Sí, bueno, la consulta se actualiza, o sea, el colegio la actualiza. El tiempo. Claro, o sea, tendría que ser, creo yo. Por eso, teniendo en cuenta que la ley nos pone un mínimo, Sí. que una consulta escrita. ¿Cuáles serían los parámetros? Para mí el tiempo y la calidad del proceso en el cual te interviene el colegio. Sí. Doctor,
Por reglamento tenemos garantizada la participación ciudadana en la formulación de preguntas para las entrevistas. Sí. Así que vamos a hacer una que tiene esa fuente. Bueno, ¿Cree usted que es relevante lo que los integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? si es relevante, disculpa. Si es relevante lo que los integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenece. Sí, me parece relevante porque hace mucho más transparente el proceso y da lugar a la participación, valga la redundancia, la participación ciudadana, como estamos ahora formulando la pregunta de esto. Me parece un gran avance, me parece muy correcto. ¿Alguien más? Damos por concluida, ya esperamos que el presidente. Listo. Si estamos de acuerdo en dar por concluida, lo hacemos. No hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por Muy bien. siempre. Este es el presidente vía virtual. Buen día, Bien, doctor. doctor. Buen ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, usted está concursando para un cargo en el sur. Fue contravencional, por lo tanto le van a formular la pregunta a los consejeros del sur, del estamento legislador, por el estamento político, el legislador ahora sí, el doctor Yacedo por el Colegio de Abogados del Sur y el doctor Sánchez por los magistrados del sur. Así que empezamos directamente con la pregunta, ¿le parece, doctor? Buen día, doctor. Sí. ¿Qué opinión le merece las publicaciones falsas en las redes sociales? Bueno, esa es una nueva competencia que se le atribuye al juez contravencional. Según lo que he leído, me parece excesivo, digamos, el tipo de sanción, más allá, digamos, de perspectiva de género, digamos, y en las publicaciones también ha habido el tema que genera una conmoción pública, y digamos, no tiene una sanción precisa, no estaba presentado en el Código Penal algún tipo de sanción. Entonces, esta es una forma de poner un límite, pero también hay un problema, digamos, que se excede en cuanto es el tipo de por sí doloso, pero cuando las personas, digamos, difunden algo, todos difundimos algo sin tener la plena certeza de que sea verdad. Uno tiene un impacto visual de lo que ha pasado. Ahí nomás lo publica, uno tendría que tener cierta mensura y no obrar de forma tan reactiva. Es un pecado que cometemos todos, pero el tema es que detrás de eso se puede generar mucho daño. Entonces es una forma de decir, por eso digamos tendría que ser de forma dolosa, que alguien adrede sabiendo que esa noticia es realmente, corroboradamente falsa, ya se cerciora que es falsa y lo mismo lo difunden, en ese caso correspondería a un tipo de sanción. Porque si no, digamos, estaríamos generando un caos todo el tiempo, porque todos estamos comunicados a redes sociales y uno comete ese error. Hoy por hoy puede ser un logotipo que uno dice, no, esto es del Ministerio Público Fiscal, no va a ser una mentira, pero hay un exceso, digamos, en la documentación PDF, o dice, no, este es un diario prestigioso, capaz que ni siquiera del diario, pero uno lo difunde. Y entonces es una forma de decir, no puede ser que sea que esto pase, pero siempre y cuando sea doloso, porque uno, si ve algo, por ejemplo, y es atinente a una persona que uno conoce, y bueno, y uno lo difunde, y no tendría que ser así. Esa es mi opinión. Gracias. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta relacionada a la regulación de honorario en procesos contravencionales. Sí. La ley 5480 no tiene un capítulo dedicado a los procesos contravencionales. Por lo tanto, mi consulta es, teniendo en cuenta de que hay muchos procesos en los cuales no hay una cuantía o son cuantías muy bajas, ¿cuál sería la forma que usted tendría para regular honorario? Claro. Bien, a mí me ha pasado que yo he litigado 16 años, siempre me molestaba que decían honorario oportunamente, previa
acreditación de constancia de IVA y todo lo demás. Y, digamos, el abogado que litiga y que tiene carácter alimentario necesita, digamos, tener la percepción, digamos, de su trabajo en el mismo instante. Yo creo que toda tarea judicial, más allá que lo diga o no lo diga la ley, se supone que, digamos, si hay una asistencia letrada, tiene que estar regulado, porque hay una labor. A veces el principio de derrota, a veces el principio, digamos, la generado, digamos, un beneficio a la persona, la calidad técnica del escrito. Entonces eso se tiene que regular instantáneamente. En el mismo momento que se tiene un punto de la sentencia que se tiene que regular. Más allá del diferimento, el diferimento puede ser para la percepción del mismo, pero de que se tiene que regular, se tiene que regular. La pregunta es, ¿cuáles serían las bases que usted tomaría para regular los honorarios? Para regular los honorarios. Y bueno, o sea, nosotros tenemos, siempre, digamos, en caso de duda, es una consulta escrita. En penal suelen ser 5 consultas escritas, creo que hasta en 75.000 pesos actualmente tendría que ser ese monto. En un momento, por ejemplo, en el federal se desregularizó el tema de honorarios creado al libre arbitrio de las partes, pero tampoco podemos llegar a eso porque a veces, digamos, hay una competencia feroz, digamos, quién cobra menos, entonces eso, digamos, va en detrimento de la calidad técnica del ejercicio profesional. Así que yo creo que, digamos, lo acorde, digamos, como es un proceso espontáneo en una audiencia, digamos, no va a generar más que días de trabajo, podría ser, digamos, 3 consultas escritas. En un caso, digamos, de que realmente amerite por el despliegue de la labor, porque hay trabajo y trabajo, el despliegue de la labor ha sido una persona que ha llevado 8 testigos, lo ha preparado, ha conseguido los oficios, eso merece ser remunerado de una mejor forma. En ese caso podría ser, digamos, como es un debate, 5 consultas escritas. Doctor, sí, por reglamento garantiza la participación ciudadana y se pueden formular preguntas para la entrevista, y una de ellas dice: ¿cree usted que es relevante lo que los integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? Sí, mire, o sea, eso también es el derecho, justo veía en un libro de Derecho Contravencional de Patricia Lizalde, que dice el derecho a ser diferente. Nosotros tenemos el régimen contravencional que nos homogeneiza, o sea, digamos, son pautas y nos estigmatiza. Por ejemplo, te decía la prostituta, ya lo está estigmatizando. Y una persona, digamos, tiene una vida social, pero sí tiene que ser con responsabilidad. No es lo mismo opinar de fútbol que opinar del ejercicio de la profesión, digamos, de la dignidad del colega. En esas cosas hay que ser mensurado, porque el magistrado tiene, digamos, una parte que es la capacidad técnica, pero también tiene la idoneidad moral. Si una persona demuestra una idoneidad, una idoneidad moral demasiado exagerada, digamos, o sea, uno no puede andar por la vida cometiendo atropellos, incluso que no se sepa controlar. Eso habla de que no es una persona prudente, y es un requisito del magistrado. Si bien habla por la sentencia, hoy por hoy, en un sistema democrático transversal, todo el tiempo se le está haciendo nota, digamos, qué opina usted, o sea, y está bien dar la cara, porque, por ejemplo, porque el título va a decir se dejó libre un violador, por ejemplo. Pero la letra chiquita, yo creo que, digamos, el fiscal tiene que contar cuáles han sido las limitaciones técnicas de la causa, por lo cual se ha llegado a eso, o el magistrado mismo. Entonces, opinar sobre algo que va a exceder el título de un diario, que va a ser para que no haya una conmoción pública, la gente por ahí no sabe el instituto de la prescripción. Y más si hay un sistema de juicio por jurado donde el mismo juez le explica al jurado por qué no va a explicar lo que pasa, pero tampoco excederse de las pausas. Si yo en un fallo digo una cosa, pero después que he emitido opinión digo otra cosa, me estoy autocontradiciendo. O sea, siempre y cuando mantenga una relación, digamos, con lo que he dicho, si no, digamos, me estoy excediendo en lo que yo ya he dicho. Mi competencia se agotó en el momento que yo emití el fallo. Si es para aclarar puntos oscuros, o la falencia del mismo ser humano, todos somos falibles, nos podemos equivocar, también dar la cara, pero, digamos, dar la cara en forma mesurada. Yo no puedo, digamos, siendo un magistrado,
ir a acusar al abogado del imputado. Eso ya es un exceso. Tengo que ser mensurado. Yo me tengo que atener a la tarea, a la labor mía y limitarme a las pruebas que se han podido producir o no. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, doctor. ¿No hay ninguna pregunta para formular por parte de los consejeros? ¿No? Bueno, muchas No, gracias, doctor. doctor. Muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias. Buen día, doctora. Buen día. Ahí está el presidente y el día virtual. Buen día, doctor. Buen día. ¿Cómo le va, comandante? Buen día, doctor. Doctor, usted está concursando para un cargo en el sur, de juez contravencional. Los consejeros del sur que están presentes le van a formular las preguntas. Así que empecemos directamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. La primera vez que se presenta, doctora, en una entrevista. Sí, es la primera vez que me presento en una entrevista y es el primer concurso que he participado. La felicito entonces. Gracias. Doctora, ¿qué opinión le merece las publicaciones falsas que se hacen en redes sociales? Bien, las publicaciones falsas que se publican en las redes sociales, conocidas como fake news, fueron incorporadas a la ley 5140 que rige en la provincia de Tucumán, donde se las sanciona con una multa que equivale a un salario mínimo vital y móvil y con un arresto que lo aplica el juez contravencional, que no debe superar los 10 días. Para todos los casos en que se publique, se divulgue noticias falsas, las cuales pueden ser total o parcialmente, noticias las cuales pueden ser totalmente o parcialmente falsas, y siempre que estos hechos no constituyan un delito. Para mí, esta incorporación es muy importante, ya que se garantiza y se protege también el derecho de expresión que tenemos las personas, y también nos da la posibilidad de tener la veracidad de las informaciones que se publiquen. El Estado también, la función principal del Estado es la de proteger a los ciudadanos, entonces nos permite que se contraste por medio objetivo las noticias que se publiquen. Gracias, doctora. Doctor. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Habla por haber llegado a esta etapa. Gracias. Quiero hacer una pregunta relacionada a regulación de honorarios. Ajá. En los procesos contravencionales, usted sabe que muchos de ellos no tienen cuantía o la cuantía es muy baja. En ese caso, ¿cómo haría usted para regular honorarios? ¿Qué parámetros usaría para regular honorarios en este tipo de procesos? Yo me regiría por lo que dice el Código de Procedimientos, que es que a cargo de la parte vencida. Sí, eso es la imposición de las cosas, pero los honorarios, la regulación. De los honorarios. Bueno, como estamos hablando de que una de las partes puede ser la provincia, las municipalidades, bueno, el abogado, los honorarios del abogado de ellos estaría pagados por la administración pública. Y respecto al monto, o sea, usted tiene... Por una consulta del colegio... Ese sería el mínimo. Doctora, tenemos... Sí. Le escucho la palabra. Doctora, tenemos garantizada la participación ciudadana por reglamento para que desde la sociedad puedan formular preguntas, así que le vamos a formular una que viene de la ciudadanía. Dice, ¿cree usted que es relevante lo que integrantes de la magistratura expresan o muestran en redes sociales en relación a su función y a la imagen del Poder Judicial al que pertenecen? Sí, creo que es relevante. Claro, que los integrantes de la magistratura expresen o muestren en redes sociales. Me parece que sí, siempre. Sí. ¿Cuánto a su función? Sí, exacto. Sí, me parece que sí es relevante. Bien. ¿Por qué? Y por el principio de publicidad. Bien. Perfecto. Sí, doctora, un poco no es una pregunta en sí, sino darle la posibilidad que tienen siempre la primera vez que se presenta un postulante de entrevista, y es que usted se presente, la doctora y además la persona que
está postulando para que la conozcamos un poco, cuente sus actividades, Bien. su vocación, su motivación, porque siempre el consejo en la primera entrevista trata de conocer al postulante, dado que es su primera entrevista, darle la posibilidad de que usted también nos cuente el porqué de su participación, a qué se dedica. Bien, bueno, yo soy, antes que nada, persona, me llamo María Belén Becerra, elegí como mi carrera profesional el Derecho, mamá de 4 niños. Al principio, cuando me recibí de abogada, trabajé en un estudio jurídico, luego tuve la posibilidad de ingresar a la administración pública. Hoy me encuentro a cargo del registro civil y capacidad de las personas en la ciudad de Concepción. Y bueno, elegí rendir este concurso, especialmente este concurso, por el principio de especificidad que tiene la materia contravencional. De nada, doctor, muchísimas gracias.